Hola, bienvenidos a este podcast. Quien les habla, Carlos Andrés Ríos Ramírez, estudiante de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante para Sudamérica, eh, el bloque regional que me corresponde, de acuerdo a lo solicitado en la guía, es la UNASUR. Y hoy vamos a contarle pues los objetivos, los inicios, su historia y todos los avances que ha tenido la UNASUR desde sus inicios. Bienvenidos a este podcast, espero pues que les pueda gustar y además de eso que disfruten pues conocer la historia de esta magnífica organización. Iniciamos contando la historia y la evolución de la UNASUR y sus orígenes fundamentales. Fueron en un, para que se tenga un contexto de cómo inicia esta historia, fue a inicios del siglo XXI, con los países de Sudamérica, que buscaban fortalecer la integración regional de manera pues autónoma frente a otros bloques como la OEA y también pues la influencia de los Estados Unidos, que cada vez pues era más grande y ejercía mucha más presión sobre los países de Latinoamérica, Sudamérica. Tuvieron como aspiración los modelos como es la Unión Europea y pues obviamente pues el deseo de unir a los países de Sudamérica bajo los propios principios de cooperación política, económica y además de eso pues la defensa de los mismos territorios. Uno de las personas que más impulsó pues esta iniciativa y que además de eso pues como que llevó la bandera de la UNASUR durante muchos años fue el presidente de ese tiempo de Venezuela, Hugo Chávez. Fue una persona que impulsó y también pues aportó muchísimo a la creación de esta figura. Tenían como aspiraciones modelos como el de la Unión Europea y pues el deseo era unir los países, sobre todo. Esa era una de las premisas. Ya se hizo una creación formal, fue en el 2004, pues durante la cumbre que se hizo en Cusco, en Perú. Ahí se lanza la idea de crear una comunidad suramericana inicialmente, pero ya en el 2008 se firma pues el tratado de constitución que, que da la UNASUR. Esto fue en Brasilia, se creó. Y tenía como objetivos principales promover la integración pues, de Sudamérica en temas de infraestructura, energía, salud, educación, economía, política y pues algo muy importante, pues la defensa. También construir una identidad sudamericana, pues en el entendido de que la colonialidad ha sido algo pues muy difícil de poder romper. Ese tema ha sido algo que se ha mantenido sobre todo en Sudamérica y la idea de la UNASUR era romper esa brecha que estaba ahí en los países de Sudamérica que impedía que la cultura, pues antes de que fuera colonizado el territorio, pues se siguiera manteniendo. Entonces era buscar la forma de fortalecer el tema intercultural, sobre todo de los países de Sudamérica. Y además de eso, fortalecer la democracia y los derechos humanos. Y algo muy importante, pues como siempre, Sudamérica ha sido un ejemplo claro de la convivencia en paz, eh, pues era fortalecer la paz regional. Tenía o tiene una estructura institucional que es el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno. También tiene el Consejo de Ministros y Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados y la Secretaría General, que tiene una sede, por cierto, pues muy bella, unas instalaciones muy bien estructuradas en Quito, en Ecuador. Eh, Sobre la evolución, pues podríamos decir que la fase de impulso fue entre 2008 y 2012, fue donde empieza a hacer participación activa de países como Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador.
y pues empieza a crear mecanismos también de cooperación en salud, en defensa, en educación y obviamente a coordinar temas políticos. Ya también empezamos a ver el tema de la intervención pues, positiva en temas de conflicto armados, como la crisis entre Colombia, Venezuela y Ecuador en el 2008. Para darles un poco de contexto en ese tema, en ese momento se estaba dirigiendo el país por el señor presidente Álvaro Uribe Vélez y la lucha contra las guerrillas llevó a que países como Venezuela y Ecuador terminaran pues involucrados en ese conflicto. Tema como el bombardeo de Raúl Reyes, que fue en Ecuador, se violó la frontera de Ecuador con el fin de acabar con la vida de este comandante de las FARC y eso llevó a que hubiera un conflicto pues muy grave entre los dos países y la UNASUR en ese caso hizo un trabajo muy interesante porque intervino y ayudó a que ese proceso pues saliera pues de la mejor manera, aunque todavía hoy en día se recuerda pues con mucha tristeza, por decirlo así, porque como lo mencionaba hace un momento, los países de Sudamérica siempre han tenido una relación muy importante en el tema de la paz y el respeto por la soberanía. También ya se empezó a ver una fase de estancamiento entre el 2013 y el 2016, ya empieza a haber unos cambios políticos en los gobiernos, ya empieza a entrar gobiernos de derecha y pues empezaron a haber cambios, sobre todo en Brasil, en Argentina, y esto pues obviamente generó pues tensiones ideológicas, por decirlo así. Hubo parálisis en las iniciativas por falta de consenso de los estados pues, que participaron inicialmente y la renuncia sobre todo del secretario Ernesto Samper en el 2016 en el marco del declive del organismo. Ahí sí empezaba ya a verse las problemáticas. Ya en la fase de retiro de los miembros en 2017 y 2019, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, pues empezaron a suspender la participación por diferencias políticas. Y en el 2019 varios países anunciaron su retiro oficial. Ya luego se creó el grupo Prosur como una alternativa que empezó a tener un enfoque más programático y de derecha, lamentablemente. En este momento podemos decir que la UNASUR está inactiva, como le decía, desde el 2019. Algunos países como Bolivia y Venezuela siguen defendiendo su vigencia. Eh, los intentos para reactivarla se han venido viendo en los últimos años, como en el 2023, donde el presidente Lula da Silva propuso revivir la integración de Sudamérica y renovar los principios, sobre todo, de la Constitución. Pero creo que hay algo ahí importante por comentar y es que pues nada pudo seguir igual desde que Hugo Chávez empezó a tener problemas de salud y empezó pues a sufrirlos y, y al final pues a perder la vida. Eso hizo que pues la UNASUR empezara a tener pues mucha, a verse muy debilitada porque quien le metía muchísimo más, por decirlo así, interés político, económico y demás, pues fue Hugo Chávez. Los factores que influyeron ahí en ese tema, yo creo que fueron los cambios de ideología de los gobiernos de izquierda y de derecha. Esto pues tenemos claro que fue una iniciativa de gobiernos de izquierda. La falta de institucionalidad, la falta de financiamiento y pues las tensiones entre países, entre los países miembros y la competencia de otros organismos como el ALBA, el Mercosur, la Alianza del Pacífico y la misma Prosur. Ya para el tema de los objetivos de iniciales, los objetivos que tenía inicialmente, era promover la identidad suramericana en común, consolidar a Sudamérica como una zona de paz y democracia,
fomentar el diálogo político y la resolución pacífica de conflictos, fortalecer los sistemas democráticos, impulsar el desarrollo económico y sostenible, promover la reducción en desigualdad. Ya en temas de salud, pues buscaba desarrollar políticas comunes de salud pública y educación y facilitar el acceso equitativo a los servicios básicos en toda la región. Eh, ya hablando de los impactos políticos que se pudieron dar, la UNASUR logró promover un espacio autónomo de diálogo entre los países suramericanos sin injerencias externas y también permitió mediar en conflictos diplomáticos como la crisis entre Colombia, Ecuador, y además de eso, pues el apoyo a las democracias que venían siendo amenazadas, como el caso de Bolivia en 2008 y 2009, y pues las tensiones ideológicas que con el tiempo pues fueron creando diferencias políticas. Obviamente, internamente la UNASUR implementó misiones de observación electoral, legitimando procesos de países miembros, fomentó los valores democráticos comunes, abrió un espacio para las políticas regionales en la salud y además de eso, pues teniendo aún unos desafíos políticos muy difíciles, creo que tuvo como mayor desafío la falta del consenso político entre gobiernos pues de la distinta orientación. Ahí en ese caso podríamos decir que en el 2019, pues como lo mencionaba, algunos confirmaron el retiro y prácticamente quedó congelada la iniciativa. Ya pensando en los aspectos económicos, en los impactos sobre todo, pues es importante decir que la UNASUR no nació como un bloque comercial, como lo es Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero sí buscaba facilitar la cooperación económica también. Impulsaba proyectos para mejorar la infraestructura regional y así, obviamente, buscar la manera de dinamizar el comercio. Teniendo algunos resultados limitados, como por ejemplo el comercio interregional, que no creció significativamente debido a la falta del acuerdo libre del comercio de la UNASUR. Y también los países que ya estaban integrados en otros bloques, como Mercosur y la CAN o la CAN, creo que hizo que se limitara de cierta manera la coordinación económica efectiva entre la UNASUR, lamentablemente. Por ejemplo, algo que se llamó el proyecto IRSA, que fue una iniciativa para la integración de la infraestructura regional de Sudamérica, que buscaba facilitar el comercio mediante rutas, ferrocarriles, puertos y conexiones energéticas, que fue una de las que más tuvieron relevancia en ese proceso. También con el tema de la cooperación, buscó que se impulsaran mecanismos de cooperación, sobre todo en la energía, la salud, el transporte, y además de eso, pues tuvo la forma de reducir la dependencia externa. Eh, Afortunadamente logró hacer un muy buen trabajo en el tiempo de vigencia y obviamente también planteaba que pues, se pudiera tener una vía para negociar una mejor, mm, una mejor forma de intercambiar los productos con las potencias globales, como lo es eh, China, Rusia, Estados Unidos, eh, pero lamentablemente no llegó a consolidarse pues de ninguna manera. Y tuvo algunos desafíos obviamente económicos, como fue que no había un arancel externo común ni tampoco una política de comercio unificada, no existían tampoco bloques paralelos. Eh, Habían grandes economías como Brasil y Argentina que dominaban el comercio, mientras que países más pequeños no veían ningún beneficio. Se intentó avanzar también en políticas de energía, infraestructura, pero lamentablemente la falta de voluntad política y coordinación técnica pues detuvo todos estos avances. En el impacto social se podría decir que eh, tuvo un avance muy significativo en lo que era
la facilitación de la migración, sobre todo regional, impulsó el acuerdo sobre la residencia para nacionales de los estados que hacían parte del grupo, y permitió también que los ciudadanos pudieran vivir y trabajar legalmente en los otros países miembros. Eh, un acuerdo que simplificó los trámites de migración también y favoreció la movilidad laboral, sobre todo entre pues, los países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Y algunos, en este orden de ideas, algunos beneficios importantes fue el acceso a derechos laborales y sociales también, y la reducción de la irregularidad migratoria y la protección en en la discriminación. Ya hablando del tema de la desigualdad, sobre todo, eh, se podría decir que tuvo un enfoque social muy fuerte, especialmente generando avances en la movilidad laboral y el acceso sobre todo a medicamentos y recursos, con una visión más social, más humanista. Eh, en los impactos ambientales, podría decirse que la UNASUR logró que se reconociera la protección del medio ambiente como un componente de desarrollo regional y también buscó promover la visión pues, compartida de la sostenibilidad frente a las amenazas comunes de la deforestación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación en países como Colombia y Brasil, que han sido como los que más han sufrido la deforestación, sobre todo de la misma Amazonía. Eh, Se podría decir que no se lograron crear instrumentos jurídicos vinculantes, ni tampoco se logró crear ningún fondo pues para que se pudiera actuar sobre estas problemáticas. Cosa distinta a lo que pasó con los impactos culturales, que creo que los impactos culturales sí lograron hacer pues que la UNASUR promoviera pues intercambios artísticos, lingüísticos y de patrimonio, sobre todo entre los países que hacían parte. Eh, Se organizaron festivales culturales, también ferias del libro, encuentros de cine. Eh, También se valoró muchísimo el aporte de los pueblos originarios, ¿no? Es importante que se pueda tener claro eso, que se fue y se hizo mucha visibilizó muchísimo las iniciativas de los mismos territorios, como los territorios indígenas, afrodescendientes y las comunidades migrantes que también hacían parte del mismo proceso. Y ya para terminar, es importante poder hablar sobre el tema de la competitividad internacional, que era una de las iniciativas. Y pues se podría decir que la UNASUR buscó que Suramérica pudiera ser un actor colectivo pues, en el espacio internacional, en el mercado internacional, específicamente frente a las potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Eran los principales, como a los principales que se les quería quitar ese poder y ese dominio que tenían sobre estos países y se planteaba pues una política exterior común en temas claves como el cambio climático, la energía y la soberanía regional. Eh, por ejemplo, ahí se podría hablar de algunas entidades como con las que se coordinaron algunas posturas en los diferentes foros globales como la ONU, la COP, y la intención también de crear una diplomacia UNASUR, se llamó, aunque pues los resultados fueron muy limitados porque no había cohesión de los países lamentablemente. Y también podría decirse que se pudo avanzar muchísimo en lo que se proponía en la UNASUR, que era que actuara como un bloque para negociar tratados internacionales, especialmente en el comercio multilateral, derechos humanos y el tema climático. Esto hizo que la UNASUR, pues que aunque tuviera un gran potencial para fortalecer toda esta competitividad global en Sudamérica, pues se pudiera mostrar como una región íntegra y sobre todo soberana.
Pero sin embargo, lamentablemente, la falta de cohesión, la falta de diálogo y la falta de los diferentes mecanismos, pues impidieron materializar este posicionamiento. Aún así, logró sentar unas bases muy importantes que incluso ahora en el 2023 se sigue hablando sobre ello. Eh, y se busca obviamente reactivar las iniciativas regionales que han venido buscando tener un peso y una presencia en este escenario global. Creo que hasta ahí llegamos. Agradezco muchísimo que hayan participado en este podcast. Espero haber explicado, haber contado pues temas de interés. Eh, Muchas gracias y espero les haya gustado.